Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Hoy es un día bien particular, es el último capítulo de esta temporada y sobre todo el último con nuestra querida Maya, que ya se va de vuelta a Francia en algunas semanas. Hoy, para terminar esta temporada de Ruta Francófona, vamos a hablar de un territorio bien peculiar, Guyana Francesa, un territorio parte de Francia, que es como un territorio ultramarino, que fue una colonia en la época del Imperio Colonial Francés y que es bastante desconocido tanto por parte de los propios franceses y francesas como también por personas extranjeras, ¿verdad? Tú, Maya, por ejemplo, ¿ya fuiste a Guyana o qué conoces de esta región? Yo nunca fui a Guyana, ¿verdad? Que no es como un territorio que los franceses conocen muy bien. Por ejemplo, antes este programa yo sabía muy pocas cosas sobre este territorio. Algunas cosas que yo sabía es que, por ejemplo, se habla creol, que hay un ejército militar que se entrena allá, que es una legión extranjera del ejército militar francés y que hacen entrenamientos bastante difíciles. También sabía que había una base de lanzamiento espacial porque soy apasionada de astronomía y de todo lo que en torno a lo espacial, pero si no sabía nada más y igual, verdad que me da un poco vergüenza como francesa. Sí, claro, no, yo también de verdad que me di cuenta que no sabía casi nada tampoco del territorio y bueno, entonces yo creo que hoy es la oportunidad tanto para nosotras que para ustedes que nos escuchan para descubrir más, ¿verdad?, acerca de Guyana Francesa. Para empezar, Guyana Francesa, ojo que no se puede confundir con el país de Guyana, ubicado un poco más hacia Venezuela, del otro lado de Surinam, ¿cierto? Guyana Francesa es un territorio, como lo dije, de ultramar de Francia, que pertenece por lo tanto al Estado francés y que está situado entre Brasil, al norte de Brasil, y Surinam, que está bordado por un lado por el Océano Atlántico y Brasil-Surinam, que esas ambas fronteras están conformadas por ríos, el río Maroni al norte con Surinam y el río Oyapock al sur y al oeste con Brasil. Y bueno, como les decía, hay un país que se llama Guyana, que es independiente y que está al norte de Surinam, ¿cierto? Entonces, Guyana Francesa es en el origen una de las colonias más antiguas de Francia, ya que los primeros colonos franceses llegaron ahí en 1504 y bueno, la presencia francesa se volvió ya más sostenible a partir del 1643. Claro, pero entonces ahora, ¿quién vive en Guyana Francesa? Bueno, una buena pregunta porque hay mucha diversidad. La población de Guyana es de casi 300.000 personas hoy en día y es una población muy diversa, pues reúne una mezcla entre poblaciones indígenas originarias, presentes obviamente antes de la llegada de los europeos en los siglos XV y XVI, que era habitado originalmente por indígenas arawak y caribe. Pero también encontramos una población afrodescendiente llegada por la mayoría por el comercio de esclavos, muy activo en esta región, como lo sabemos, en Surinam, en Brasil también, en los siglos XV a XIX, y pues claro, por una población europea que viene por la colonización y hoy en día que llega desde lo que se designa como Francia metropolitana, o sea, el territorio francés en Europa más conocido, ¿verdad? Y bueno, también sorprendentemente, vamos a decir, en los años 60 muchos migrantes de países vecinos como Brasil, Haití y Surinam llegaron, ellos representan el 36% de la población, ¿verdad? Que es importante. Y también un hecho más sorprendente, que en los años 70 hubo una migración de exiliados políticos desde Laos, en Asia, la población de los Hmongs,
y que ahora todavía entonces siguen viviendo en Guyana. Entonces, por ese conjunto, esa diversidad de personas, se hablan distintos idiomas en Guyana Francesa. Bueno, como lo dijiste tú, el creol, ¿cierto? También mencionar que el francés es el único idioma oficial, aunque, como lo dije, se hablan varios idiomas, bueno, de pueblos indígenas. Por ejemplo, los loconos y los palicur hablan un idioma arawak. Los Kalina y los Guayana son de idioma caribe, y los Guayapi y los Tecos de idioma tupi. Pero también existe el creol, como ya lo mencionamos, e idiomas bushinengues, que son idiomas desde una comunidad afrodescendiente que habla diferentes idiomas según la región donde viven. Qué interesante. Y justamente, ¿cómo se organizan? ¿Tienen un presidente o un alcalde, un alcalde para el territorio? No, mira, Guyana es uno, como ya lo dije varias veces, de los territorios ultramarinos de Francia, que de hecho es uno de los únicos a no ser una isla. Entonces, cuando Guyana dejó de ser una colonia para convertirse en un departamento francés, que es una unidad administrativa en Francia, eso dejó de ser una colonia en 1946 para, la parte del litoral nomás, y en 1969 fue el territorio entero de Guyana que se volvió ya un departamento. Ahora Guyana es un territorio que es a la vez un departamento y una región, que son dos unidades administrativas francesas. Y entonces desde el 2015 estas dos unidades se unieron para conformar lo que se denomina específicamente para Guyana una colectividad territorial única, que tiene como órgano deliberativo la Asamblea de Guyana. Esa asamblea, las competencias que tiene el territorio de Guyana Francesa son como cualquier región y departamento francés, es decir, que tienen poder en temas como el desarrollo económico en la región, la organización territorial, los transportes, la gestión de la educación secundaria, la primaria también, pero que está en las manos de las ciudades, las comunas, la formación profesional, la acción social, como para la infancia, las personas de la tercera edad o personas con movilidad reducida, y las infraestructuras, ¿verdad? Las carreteras, los puertos y los pequeños aeropuertos. Entonces, por lo mismo, Guyana no tiene un presidente como tal o alguien que dirija el territorio, pero tiene como cada región francesa un presidente de la asamblea regional, y entonces tiene un presidente de su asamblea particular, ¿verdad? Que es desde el 2021, Gabriel Cerdillo. La capital también tiene como capital regional Cayenne, que se conoce en Francia más por la especie, que es la pimienta de Cayenne, que es nombrada desde esta ciudad, y hecho que quizás sorprende un poco, pero al final que es muy lógico, se usa el euro, ¿verdad?, en ese territorio de América del Sur, que es el único territorio europeo, de hecho, en el continente de América del Sur, obviamente. Y bueno, ¿qué hacen en Guyana? ¿De qué la gente vive? Guyana Francesa, como lo decíamos, es un territorio bastante desconocido, ¿verdad?, por los propios franceses, pues visto como muy lejos desde Francia metropolitana, y no se encuentran muchas noticias, ¿verdad?, en el territorio metropolitano. Entonces, Guyana es más famoso como por la prisión, ya que fue el lugar donde se enviaban los presos para trabajos forzados en el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, así que todavía recién. También es conocido por la base espacial, de la cual nos vas a hablar con más detalles a continuación, y por la selva amazónica, que está presente en la mayor parte de Guyana Francesa, casi el 95% del territorio, y las mineras artesanales de oro artesanales, que son ilegales, ¿cierto? Pero Guyana tiene varios sectores económicos, como el sector de la industria espacial, la forestal, por la presencia de la selva, y que es el primer recurso natural de la región, la pesca y la agricultura, y las minas de oro, que es un sector lucrativo oficial, pero que, como lo decía, en estos últimos años ha visto mucho desarrollo de minas ilegales, en lo que daña el territorio y la biodiversidad de la selva, siendo una problemática medioambiental muy importante, porque yo creo que
no sé, yo me esperaba que el turismo fuera algo importante en Guyana. Existe, pero no, o sea, es muy menor, pues el territorio tiene potencial, pero sufre de una imagen negativa en los medios de comunicación en Francia metropolitana y dentro de la misma población, ¿verdad? Por ejemplo, se llama a veces Guyana el infierno verde. De verdad, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa mala fama? No entiendo, ¿de dónde viene? Sí, mira, bueno, yo creo que el infierno verde se refiere a la humedad de la selva que trae consigo mosquitos y condiciones de viaje a las cuales los franceses metropolitanos no están acostumbrados. Además, yo creo que en comparación, otros territorios ultramarinos como Guadalupe y Martinica, que son islas en el Caribe, se ven como paraísos y ahí sí se benefician de un turismo de masa por parte de la población metropolitana. Pero entonces yo creo que para Guyana, por la historia de la región también, con esa visión de la cárcel que se le dio, pues donde se enviaban los presos, y también yo creo que por las condiciones estructurales que no favorecen la imagen de la región, que o no la conocemos o si la conocemos es más bien por sus problemáticas, que ahí voy a citar, ¿cierto? Guyana es uno de los departamentos más pobres de Francia, con 44% de su población debajo del umbral de pobreza y 22% de desempleo. Estas cifras son del 2017, pero todavía siguen bastante actuales. Y esto, bueno, por ejemplo, el desempleo corresponde al doble de la tasa en Francia metropolitana. También decir que la vida es del 12 al 45% más cara para los productos alimentarios que en Francia hexagonal. Entonces, por todo esto, un conflicto social estalló en 2017, que al final no tuvo salida concreta políticamente, y durante la pandemia del COVID-19 se evidenció también las diferencias de recursos sanitarios y económicos, los servicios básicos también del territorio de Guyana, como, con las regiones metropolitanas, ¿cierto? Y bueno, esto también sucedió en parte en territorio ultramarino francesa como Guadalupe o Martinica, que son islas del Caribe. Y para, no sé, cómo identificar esto y evidenciarlo, el ejemplo de las condiciones en los centros carcelarios actuales de Guyana, yo creo que, evidencian mucho eso porque van totalmente en contra de las leyes francesas y que, como lo dice un reportaje que vi, que si se encontraran en Francia metropolitana serían denunciadas muy inmediatamente y como están en Guyana no se dice nada. Entonces, como lo vimos, yo creo que existen muchas problemáticas en el territorio guyanés de Francia, algunas que son similares a otros territorios ultramarinos y que se evidenciaron por la pandemia de COVID-19, como los precios diferenciados, los recursos sanitarios y servicios básicos que básicamente no son los mismos que en Francia metropolitana. Pero otros problemas son propios a Guyana, como el problema medioambiental relacionado a la selva amazónica y de presencia de oro, que suscita codicia, ¿cierto?, por parte de varias personas, el tráfico de droga, también de Sudamérica hacia Europa, que Guyana constituye una puerta muy oportuna, ¿cierto?, hacia Europa, y problemas socioeconómicos que son muy profundos en Guyana. Yo creo que todo eso justifica un poco el menor turismo que hay allá. Y bueno, eso fue la presentación un poco global, ¿verdad?, de Guyana. Ahora les invito a escuchar con nosotras, una canción que habla de Guyana desde una guyanesa propia, Saina Manot, y que es una canción que se llama Petit Pays, que es pequeño país. Chaque seconde, on parle créole à la récré. Les mots sont fleuris, sont sucrés. Mamie habillée dans tablier, compte des rêves qu'on peut oublier. Mamie habillée dans tablier, compte des rêves qu'on peut oublier. Petit pays, petit, petit pays, personne béni. Petit pays, petit, petit pays, bonheur béni. Petit
trésor dont on s'émerveille. Et si les ruelles sont étroites, et notre tendresse peut-être maladroite, mais nos cœurs, nos voix sont sincères, comme notre ardeur est solaire. Mais nos cœurs, nos voix sont sincères, comme notre ardeur est solaire. Petit pays, petit, petit pays, personne béni. Petit pays, petit, petit pays, honneur béni. Petit pays, petit, petit pays, personne béni. Petit pays, oh oh, honneur béni. Laissez ton bout parler. Mignon, vini connaître. Et looking pas chez bel bagage. Mignon, vini ouais belte. Comme Jack et belle fancy boat. Mignon, vini ouais. Et looking pas chez bel bagage. Mignon, vini connaître. Mignon, papa vini. Petit pays, petit, petit pays. Petit pays, petit. Petit pays, petit, petit pays, personne béni. Petit pays, petit, petit pays, honneur béni. Petit pays, petit, petit pays. Petit pays, petit, petit pays. Petit pays, petit pays. Bueno, volvemos ahora en Ruta Francófona después de haber escuchado Petit Pays de Zaina Manot. Y ahora llegamos para este bloque cultural. Volvemos contigo, Maya, y nos vas a hablar de cultura científica en Guyana Francesa y más precisamente de la base de lanzamiento de cohetes de la Unión Europea que se encuentra en Guyana Francesa. Eso, exactamente. Gracias. Y un tema súper interesante. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Maya, es ¿por qué hay una base de lanzamiento espacial precisamente en este lugar? Entonces, el primer argumento, la primera razón es realmente algo político, porque antes de la creación de lo que llamamos el puerto espacial de Kourou en 1964, Francia usaba la base de Amaguir en Argelia para los lanzamientos de sus cohetes. Y en ese momento todavía Argelia era una colonia francesa. Pero tras la independencia del país y los acuerdos de Evian en 1962 que hizo que la colonización se parara, que el país se volviera independiente, se acordó que Francia tenía que abandonar su base en Argelia y tuvo que buscar un nuevo emplazamiento para el recientemente creado CNES, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es una agencia espacial del gobierno francés. Y entonces estudiaron 14 sitios potenciales, pero en 1964, Georges Pompidou, el presidente francés de la época, decidió que la Guyana Francesa sería el nuevo territorio para acoger los cohetes franceses. Y además, Francia tenía una voluntad también una voluntad de grandeza nacional. Efectivamente, desde los años 50, la conquista espacial estaba más que nunca primordial en un contexto de rivalidades entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS. Y en 1957 hubo el envío exitoso del primer Sputnik, el primer satélite soviético de la historia, y también, por su lado, Estados Unidos, consciente de su atraso, crearon la NASA en 1958. Y realmente en la década de 1960, la competencia entre las dos potencias se aceleró con la proliferación de satélites de observación para espiar al adversario en un contexto de Guerra Fría. Y entonces, en ese contexto de Guerra Fría, Francia, con el impulso del General de Gaulle, el presidente de esa época, se posicionó en la carrera de armamentos en el espacio.
Ah, mira, muy interesante. Además, en ese contexto, claro, de la época de Guerra Fría. Y bueno, además de lo político, ¿hubo una razón geográfica también específica? Sí, exactamente, hay una razón geográfica y también liada con argumentos científicos, físicos. Primero, en Guyana Francesa hay la apertura al Océano Atlántico y una posibilidad de lanzar las máquinas hacia el este y el norte. Segundo, hay la proximidad del Ecuador que permite aprovechar al máximo la velocidad de rotación de la Tierra y otorgar así al lanzador de cohetes un valioso rendimiento adicional. Tercero, hay la posibilidad de instalar radares y antenas de telemetría que permiten rastrear el lanzador gracias a la presencia de cerros que están cerca de la base de lanzamiento. Y en fin, en Guyana Francesa hay un clima estable y también una ausencia de riesgos naturales en la zona como huracanes o terremotos que son beneficiosos para la elección del emplazamiento. Y otro argumento también financiero es que si Francia usa su base ubicada a 8.000 kilómetros de París, es para ahorrar dinero. Efectivamente, la gran mayoría de los satélites enviados son geoestacionarios, es decir, que permanecen en el mismo lugar sobre la Tierra, en el cielo, precisamente justo encima del Ecuador, en la misma línea del cielo, y desde un punto de vista físico, la gravedad es más débil en el Ecuador que en los polos, y eso permite un despegue más fácil y entonces menos costos, porque el empuje de arranque que se debe proporcionar para lanzar el cohete es menor y se necesita menos combustible, entonces cuesta menos caro. Entonces todo esto ha sido cuidadosamente calculado por los ingenieros franceses y por eso se eligió de poner la base de lanzamiento en Kourou, una ciudad de Guyana Francesa. Mira, todo se explica muy claramente. Y bueno, yo me pregunto, no sé, ¿no hay riesgos para la población local cuando hay un lanzamiento de cohete? No hay riesgo. La probabilidad de que un cohete caiga sobre un guyanés es casi cero. Justamente el complejo científico espacial está situado en una zona deshabitada cerca de la costa atlántica y rodeado de selva tropical muy densa. Y como lo dijiste en la primera parte, la densidad de población en Guyana es muy baja, bastante baja. Si ocurre un accidente, los riesgos son menores que en otros lugares como en Francia, por ejemplo. Y para que se den cuenta de la inmensidad de la base de lanzamiento, el complejo es de 70.000 hectáreas, o sea, 875 veces el Parque O'Higgins de Santiago. No sé si se dan cuenta, traten de imaginarse de lo gigante que es esa base de lanzamiento. ¿Y qué podemos encontrar justamente en esa base de lanzamiento? Entonces, una base de lanzamiento para los diferentes tipos de cohetes, centros de asemblaje de lanzadores, de preparación de satélites, de producción de propulsante y también centros de control, estaciones de seguimiento, edificios administrativos y también un museo, etcétera, etcétera. Es una real industria aeroespacial. Sí, bueno, y eso lo mencionamos un poco en la parte anterior, ¿no? Me imagino que todo esto debe ser un activo económico importante para Guyana, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, Manon, con la saga de Ariane, un cohete que fue creado conjuntamente por diferentes países de Unión Europea y la entrada de Europea justamente en la escena aeroespacial, el espacio se está convirtiendo en algo más que un sector científico y técnico en Guyana, se está convirtiendo en un sector económico próspero. Por ejemplo, hoy el espacio representa el 15% de la creación de riqueza en Guyana Francesa. Y para darte un ejemplo, hay 40 empresas que están ubicadas en la base de lanzamiento y de manera más general en Guyana el espacio representa 4.600 empleos directos, indirectos e inducidos. Ah, mira. Claro, y además, bueno, como hay pocos recursos en Guyana, me imagino que les favorece tener esto.
¿Y podrías compartir con nosotros algunas fechas clave de la vida del Centro Espacial Guyanés? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1979, en vez de festejar Navidad, un equipo de científicos estaba trabajando sobre el exitoso lanzamiento de Ariane 1, el primer cohete lanzado al espacio por la Agencia Espacial Europea, y fue utilizado ese cohete básicamente para poner en órbita varios satélites artificiales de comunicación que son primordial para la comunicación que tenemos hoy día con los teléfonos, los celulares. Y otra fecha que me parece importante es el 21 de octubre del 2011, con el lanzamiento del primer Soyuz en Guyana Francesa, que es otro tipo de cohete, y a bordo estaban los 2 primeros satélites europeos de navegación para Galileo, que es el sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite desarrollado por la Unión Europea. Y en total hubieron alrededor de 300 lanzamientos en la base de Kourou. Igual es una cifra importante que tenemos que retener de ese territorio. Sí, porque además la base tampoco es tan vieja, tan antigua. Y bueno, y por ejemplo, si un día estamos de vacaciones en Guyana Francesa, el día de un lanzamiento, ¿podríamos ir a ver el despegue del cohete como en la tele, con llamas y humo, así? Sí, por supuesto, es posible y también gratis. Por simple reserva, el Centro Espacial de Guyana abre sus puertas para justamente vivir esa experiencia bastante única que no se puede ver en todas partes del planeta, y con esa reserva el equipo del centro lleva a los turistas o la gente que vive en Guyana a los puntos de observación que están cerca del lanzador para poder asistir al lanzamiento en las mejores condiciones posibles. Y ahí se puede seguir el despegue, pero también seguir la retransmisión comentada como un partido de fútbol de toda la misión hasta la puesta en órbita de los satélites. Y si por desgracia no tienen reserva, se puede observar el despegue desde la montaña Carapá en Kourou, o la playa que se llama Pim Pum, o la montaña de los monos. Gran dato eso. Ahí voy y espero que algún día pueda ver esto con mis propios ojos, de verdad. Muchas gracias por esta crónica de cultura científica, Maya, y más allá de esto, muchísimas gracias por tu apoyo, tu ayuda, tus ideas y tu motivación, tu ánimo para realizar este programa Ruta Francófona conmigo esta temporada. Espero que te haya gustado. Sí, muchas gracias a ti también, Manu. Me gustó mucho y aprendí realmente muchas cosas sobre justamente esta ruta francófona. Siendo francesa, no sabía tantas cosas sobre los países a donde se habla francés. Muchas gracias. Y para cerrar este programa, les propongo de escuchar una música con un ritmo que se llama caseco, que es un ritmo de danza tradicional creol guyanesa, y la música se llama Roulé Caseco, de una banda de música que se llama Amour Marceline. Oh, Momonier, pas laisser tradition tomber. Mon siloté qu'a répété le bon nous amis, pas laisser y aller. Oh, Momonier, pas laisser tradition tomber. On finit connaître un petit moucher, il est très gentil, il est bien charmant. Les jolotes, les intelligents, mais à un sacré polisson. Aïe, monsieur chéri, et car elle est toute femme chérie. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, chérie par là, chérie par-ci. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, à forci peso l'empathie. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Pour les pas tromper du prénom, et car elle est toute même façon. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Et car elle est toute femme chérie, chérie, pas qu'à gâter tes amis. Aïe, 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 chérie, et car elle est toute femme chérie. Pour les pas mode de so langue, mon fils, et car elle est toute femme chérie. Oui, par elle est vivi pour mimi.
relayer toute même façon. Il ka relay toute femme chérie. Oui, pas dit Juliette pour Bernadette. Il ka relay toute femme chérie. Oui, pas dit Sarah pour Rebecca. Il ka relay toute femme chérie. Oui, pas dit Santa pour Barbara. Il ka relay toute femme chérie. Oui, pas prendre Coco pour son nana. Il ka relay toute femme chérie. Pas camélé en a bien esprit non. Il ka relay toute femme chérie. Les carrelais y'a toute même façon. Il ka relay toute femme chérie. Pour lui pas attraper pièce de popo. Il ka relay toute femme chérie. Il ka utiliser un seul mot. Il ka relay toute femme chérie. Aïe, ça tu mouchéa. Veyel. Roulez, 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 roulez. Ah, ça qui tombe. Écoutez, au Kevin Baizot, un petit conseil. Mon grand-maman te qu'a dit mot. Qui était carrel et l'isselle. Femme courage ou bien Marcelo. Il te qu'a dit maman petite. Pas mêlé en pièce canton. Si t'as pas écouté mon conseil, t'as qu'à attraper des agréments. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Ça t'y parle, m'a pas oublié. M'a qu'à chanter pour partager. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Les mal parlants apprennent goûter avant parler que critiquer. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Juger pour faire qui ça. Nous tout en même bateau. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Si ça parle et juger les autres, faut arrêter de juger les autres. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Mon grand-maman te qu'a dit mot. Pas juger, bouillez pas juger tout. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Roulez tambour, roulez chacha pour faire nous tout danser au soir. Pas juger les autres. Bouillez pas juger les autres. Y'a tes carrels et les celles, tes cabanes, mon bel petit conseil. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Loubet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.